el ejercicio dice lo siguiente. Se determinaron las características mecánicas de una estructura de arena, encontrándose que al obtener una muestra representativa, su valor era de 420 centímetros cuadrados y un peso húmedo de 737 gramos. Este material, si lo están, bueno, están ustedes viendo el ejercicio, se seca al horno. Después de secado al horno, tiene un peso de 617 gramos. Y ahí nada más tener un poquito de cuidado con lo que son las, de cómo nombra el autor las características que ya hemos estado comentando nosotros en clase. Densidad absoluta relativa de 2.63. Entonces, aguas, nada más ahí indicar que este 2.63 es lo que nosotros nombramos como la densidad de sólidos. ¿Ok? Pero básicamente el ejercicio en cuanto a su... bueno, lo que indica quiero pensar que está relativamente sencillo de entender. Básicamente, de campo se extrae una muestra de arena, se pesa ese material con una cierta condición de humedad, se mete al horno, después de secado al horno se obtiene un siguiente dato y finalmente también se hace un ensayo adicional que es la densidad de sólidos, que nosotros ya lo hicimos en el laboratorio. Bien, ¿qué pregunta el ejercicio? Pues tiene 6 incisos. Inciso A, porcentaje de humedad, que en este caso lo vamos a definir nosotros como lo que hemos manejado como contenido de agua. Relación de vacíos, porosidad, grado de saturación, peso volumétrico húmedo y peso volumétrico seco. ¿Ok? Se dan cuenta, pues es prácticamente las cuestiones que nosotros hemos visto en clase. Bueno, aquí estoy indicando entonces las ecuaciones que ya nosotros conocemos, digamos, las ecuaciones base. Peso volumétrico, densidad de sólidos, contenido de agua, relación de vacíos, porosidad, grado de saturación y peso volumétrico seco. Entonces, ahora, respecto a lo que es el ejercicio, lo más conveniente es que identifiquemos cuáles son los datos que sí conocemos. Entonces, de ahí lo que yo puedo indicar que sí conozco es el volumen de la muestra, que lo indica como 420 centímetros cúbicos. También indica que el peso de la muestra húmeda, entonces W sub índice M, tiene un valor de 737 gramos. Después de secado al horno, la muestra tiene un peso de nada más 617 gramos, entonces ahí ya sabemos que el material se secó y al único que hace referencia a ese peso es el peso de los sólidos. Entonces aquí lo indico directamente que el peso de los sólidos es de 617 gramos. Y también indica que la S subíndice S es de 2.63. Ok, entonces en el libro no viene indicado su diagrama, pero como yo les dije, yo les recomiendo que mejor se plantee de esta forma para que sepan cuáles son las características que conocemos y cuáles las que no conocemos. Entonces, de aquí el diagrama puedo indicar que el volumen de mi muestra es de 420 centímetros cúbicos. Aquí voy a indicarle que mis volúmenes y pesos en gramos. Ok, entonces indicamos que el volumen de muestra 420 centímetros cúbicos, perdón, peso de muestra 737 gramos, peso de fase sólida sería 617. Bien, y si se dan cuenta, pues ahí habrían algunos datos que podemos ya ir definiendo. Ok, conocemos, voy a ponerle, quieren en color, no, voy a dejarlo así para que no se confunda. No se confunda. Ok, bueno, de ahí pueden observar que directamente el dato que podemos determinar directamente es el peso del agua, que en este caso sería el peso de muestra, menos el peso de la fase sólida. Ok, aquí sí lo indico, lo estoy indicando de manera numérica. Aquí en la celda lo voy a manejar con un valor para que me lo determine. Y aquí está. Entonces, el peso del agua van a ser 120 gramos.
Acuérdense, ahí la simplificación es que vamos a pasar directamente cuando estamos ocupando el sistema CGS, pasamos de un peso a un volumen. Y aquí pues también indicamos que en este caso el volumen del agua es de 120 centímetros cúbicos. Ok, acuérdense que la explicación es conociendo la característica de peso volumétrico del agua o peso específico del agua, estamos dividiendo o multiplicando por un valor que tiene 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es el peso volumétrico del agua. Bien, de ahí podemos también a su vez determinar lo que sería el volumen de los sólidos, porque desconocemos este todavía, este y este. Entonces, de la ecuación base, de lo que es densidad de sólidos, podemos despejar lo que es el volumen de sólidos, y esta queda como peso de sólidos, que está siendo dividido entre SS por gamma prima 0. ¿Ok? Y de ahí, en esta celda, el valor numérico sería calculado como 617 dividido entre, voy a indicarlo de todos modos, el valor del peso específico del agua, 2.63 que multiplica a 1. Ok, entonces aquí está el valor exacto de lo que sería el volumen de sólidos. Lo voy a indicar aquí en el diagrama, 264.6 centímetros cúbicos. Entonces, dense cuenta que ya conozco el volumen de muestra, volumen de sólidos, volumen del agua, y me falta el volumen de aire. Entonces, el volumen de aire será calculado como el volumen de muestra menos el volumen de sólidos menos el volumen de agua. Así quedaría como ecuación, y aquí lo voy a indicar en esta celda como cálculo. Sería 420 menos 120 menos este valor, que es el volumen de los sólidos. Y ahí está determinado el volumen del aire. Lo voy a indicar en mi diagrama, 5.4 centímetros cúbicos. Y ya solamente aquí en el diagrama me faltaría lo que es el volumen de vacíos, que recordando sería la suma del volumen del aire más el volumen del agua. Aquí lo indico como fórmula, volumen del aire más volumen del agua. En esta celda lo voy a indicar como 65, bueno, aquí voy a llegar a la celda, más 120. Entonces el volumen de vacíos es de 185.4 centímetros cúbicos. Y de esta forma, que espero que ya lo identifiquen, que es bastante sencilla, ya conozco todos los pesos, peso del agua, peso de sólidos, peso de muestra, y de este lado nuestros volúmenes, volumen del aire, del agua, de sólidos, volumen de vacíos y volumen de muestra. Una vez que ya conocemos todos los pesos y todos los volúmenes de nuestro diagrama, ahora sí, entramos a calcular lo que serían las, lo que nos está pidiendo el ejercicio, que en este caso, el inciso A dice que es el porcentaje de humedad, que nosotros vamos a llamar como contenido de agua. Acuérdense, el contenido de agua es peso de agua entre peso de sólidos, y eso manejado en porcentaje. Entonces aquí en esta celda lo voy a indicar. Peso del agua serían los 120 gramos entre peso de sólidos, 617 gramos, y eso manejado en porcentaje. Si ustedes lo quieren, digamos, esta es una forma en la cual podemos indicarlo en Excel, 19.45, o también hay otra forma en donde aquí le pueden quitar ese por 100 y nada más indicarle aquí en Excel que les maneje en porcentaje, y les da también el valor ya manejado en porcentaje. Quiero moverlo aquí. Ahí está, 19.45. Entonces ya sea que lo dejen como valor decimal y le programen aquí en Excel que sea en porcentaje, o ustedes en la ecuación lo manejan por 100%. Yo les recomiendo que, para que no haya diferencia con lo que hacemos en el salón de clase, pues lo manejen multiplicado por 100 aquí ahorita
en la programación de la celda. ¿Ok? Siguiente inciso, relación de vacíos. Ya sabemos la ecuación base es volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Este es un valor así, dicen que es nada más sin multiplicarlo por 100. El volumen de vacíos aquí es 185.4 entre volumen de sólidos 234.6.79. Reducimos el número de décimas a 2 y ahí está. Voy a poner un poquito más de pilas para poner los incisos que me está pidiendo. Después me está diciendo en el inciso C la porosidad, ya saben que es la N, volumen de vacíos entre volumen de muestra y también manejado en porcentaje. En este caso el volumen de vacíos es 185.4 otra vez entre volumen de muestra 420.44. Acuérdense que eso puede ser, aquí le indican, lo convierte directamente a porcentaje o lo programamos para que sea por 100%. 44.14 es el valor de la porosidad. Siguiente inciso, grado de saturación, GW, volumen del agua entre volumen de vacíos. Volumen de agua entre volumen de vacíos, y eso también manejado en porcentaje. El volumen del agua fueron 120 centímetros cúbicos y el volumen de vacíos 185.4. Nuevamente, eso también es manejado en porcentaje. Vamos con los décimos también. Siguiente inciso, peso volumétrico húmedo de la muestra. Ya sabemos que es el gamma subíndice M. Lo voy a indicar así, ahorita para... Te voy a decir que me lo cambie a símbolo. Es el gamma. Peso de mi muestra. Originalmente este dato lo conocemos, 737 gramos entre 420 centímetros cúbicos, 1.75, cercano a 1.76. Este sí tiene unidades, gramos sobre centímetro cúbico. Ok, y el siguiente inciso me está pidiendo que calcule lo que es el peso volumétrico seco, gamma subíndice D. Y este es el peso de la fase sólida, 617 gramos entre el volumen de muestra, 420 centímetros cúbicos. Y este es un valor que ya dijimos, ligeramente menor que el peso volumétrico de muestra. Ok, entonces, rápidamente, este es el inciso A, inciso B, inciso C, D, E y F. Okay, entonces, ese sería un ejercicio, pues sería la resolución del ejercicio 2.1.